a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora la abrimos con entusiasmo, con ánimo, deseando, como hemos pedido ya, que tú hables a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestras vidas y que motives nuestras voluntades, porque creemos que queremos que Cristo sea exaltado con nosotros, a través de nosotros. Te lo pedimos, por favor. Amén. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hebreos 11, 30. Hoy quisiera que meditemos sobre las proezas de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Con Josué fue eso, ¿verdad? Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ahora hay un cambio, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Señor, bendiga su palabra. En el versículo 1 de ese capítulo vemos una definición de fe que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hay diferentes tipos de fe. En un libro llamado Forensic Faith o Fe Forense, el señor Warner Wallace comparte con nosotros 3 tipos de fe que él identifica. Él habla de la fe irracional. La fe irracional es la fe opuesta a la razón. Creer en algo a pesar de la evidencia en contrario. Si besas a un sapo, se convierte en un príncipe azul. Hay mucha gente que dice eso, ¿verdad? Pero besa a un sapo a ver qué pasa. Se sabe que no se va a convertir en un príncipe azul. No sé qué dijeron por ahí, pero está bien. Es creer en algo claramente, evidentemente falso, algo que puede ser probado por la evidencia que es falso. Es una fe irracional. Está la fe ciega, creer en algo sin ninguna evidencia. Creemos en algo a pesar de que no tenemos la más mínima evidencia que apoye lo que nosotros creemos. Pero no siempre eso es malo. Por ejemplo, yo creo
que Salvador José Doré da Cunha es mi padre biológico. Pero yo no me acuerdo, yo no estaba ahí. Yo no tengo prueba, no tengo una prueba de ADN que pruebe que eso es verdad. Excepto yo tenga una prueba de ADN, una prueba de paternidad que me confirme que él es mi papá biológico, yo simplemente lo creo, lo acepto como verdad. O sea que no siempre la fe ciega es mala, puede ser que la fe ciega sea sobre una cosa que es verdad, pero a menudo es sobre algo que es falso. El Señor Jesús nunca pidió a los que creen en Él que tengan una fe ciega. Y vamos a hablar de eso. Nunca pidió que creyeran en Él sin evidencia. De hecho, ¿qué hizo el Señor Jesús desde el primer momento hasta que se fue arriba? Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, dando evidencia de quién Él es para que creyeran en Él. Como hemos predicado muchas veces, sin embargo, los milagros no producen fe. Son evidencia y podemos creer claramente en Él. Él dio evidencias en su muerte, dio evidencia en su resurrección, dio evidencias después de resucitar y dio evidencia cuando se fue al cielo y sigue dando evidencia de quién Él es. Podemos creer en Él. Entonces está la fe forense, dice este libro, la fe forense. Creer en algo debido a la evidencia. Cuando hay inferencias suficientes para creer que algo es verdad, entonces debemos aceptarlo como verdad. En una oportunidad, una persona, después de un mensaje, dijo: yo sé que eso es verdad, pero no lo creo. No, eso no es una decisión de fe. Los antibióticos ayudan a prevenir y a combatir infecciones, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben cómo el antibiótico funciona y por qué funciona contra las infecciones bacterianas? Yo no sé cómo, ni sé por qué, pero yo sé que funcionan. ¿Por qué? Porque hay evidencia. Yo me he tomado muchos antibióticos a través de mi vida que han combatido infecciones. El médico forense identifica las evidencias disponibles en los cuerpos para tratar de determinar la causa, el momento y quién provocó la muerte de una o de más personas. Los detectives forenses buscan, investigan y estudian, analizan las evidencias para poder determinar con el asesino, con el culpable. Siempre se basan en la evidencia. La fe forense es así. Aunque leemos aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Pero después comienza a demostrar la fe puesta en práctica y dice: ¿ustedes no ven el cielo, el universo? ¿Ustedes no ven el orden, el diseño? Miren a Abel, miren a Noé, miren a Abraham, a Jacob, a José. Miren a Moisés. Ahí está la fe puesta en evidencia en las vidas de personas como tú y yo. Entonces,
Él sigue y a partir del versículo 30, él dice, miren, más evidencia. Miren lo que hizo Israel. Miren lo que hizo Israel por medio de Josué. Miren a Rahab. Y después menciona 6 nombres más. Y después un sinnúmero de circunstancias por las que atravesaron muchos que creyeron en el Señor. Miren la evidencia. Creer a Dios sí es lo correcto. La evidencia está ahí. Miren a Cristo y todos sus milagros, su carácter y sus enseñanzas. Miren sus discípulos, miren la gran cantidad de creyentes que a través de los siglos han permanecido fieles al Señor y leales a su nombre a pesar de las circunstancias. Entonces el autor de Hebreos nos dice, miren todo esto, miren toda esta lista con y sin nombres, los versículos 30 al 39. Pero también está la fe salvadora. La fe salvadora es la fe que Dios concede al pecador arrepentido para creer que Cristo es el único y suficiente Salvador de tu alma y Señor de tu vida. La fe salvadora. Está el don de fe. El don de fe es la capacidad espiritual y sobrenatural que Dios da a algunos para creer a Dios en proezas que van mucho más allá de la lógica y del sentido común. Y no me estoy contradiciendo. Hay cosas que son completamente ilógicas. Moisés cruza el mar muerto con todo eso, con esos 2 millones de personas que tienes ahí atrás, con todos los animales, cruza el mar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Crúzalo. No se sabe cómo va a ser. Es ilógico, es absurdo, pero no para Dios. Fe en la oración, o sea, fe en Dios manifestada por medio de la oración. Personas que oran y el Señor de manera increíble contesta casi cada una de sus oraciones. Hay fe para la vida diaria. Esa es la fe continua en Dios para el día a día. Es confiar en Él para la provisión, para la dirección, para sabiduría diaria y continua, para vencer tentaciones, para no pecar contra Dios, para servirle con prioridad, para mantenernos fieles a pesar de las circunstancias. Estimados, debemos todos recordar, entender que todos hemos tenido, tenemos y tendremos aflicciones en nuestra vida. Pero Dios está ahí. Y como a Pedro, el Señor Jesús tiende la mano para que nosotros no nos hundamos. Quisiera que hoy podamos ser motivados a vivir confiados en Dios por la fe en cualquier y toda circunstancia. Estos hebreos estaban pasando por grandes tribulaciones, estaban pasando por persecuciones. Y este autor, no sabemos quién lo escribió, pero les escribe para animarlos que sí es posible vivir. Miren todos estos que ustedes conocen, que están en el Antiguo Testamento, que han permanecido fieles al Señor en cada circunstancia. Entonces, hermanos, Dios nos ha mostrado que podemos confiar nuestra vida a Él momento tras momento. El Señor Jesucristo es supremo en absolutamente todo y debe serlo también en nuestra vida. Y quisiera, hermanos, que veamos en primer lugar la proeza de la fe cuando un hombre cree
las palabras, las promesas de Dios. Josué. Ya vimos a Moisés, ya vimos a Abraham, ya vimos todos ellos. Ahora le toca a Josué. Josué, tú vas a dirigir a este pueblo a conquistar todos esos pueblos que están ahí adentro. Esa es la tierra prometida. Josué, cruza el río Jordán. Crúzalo. Él creyó. Cruzaron el río. Josué ahora conquista la primera ciudad, Jericó. Pero y todos esos muros tan grandes y toda esa gente tan valiente, ¿cómo es posible? Bueno, conquístalo. Pero espérate, no como tú crees, no. Lo que yo quiero, Josué, es que tú tomes a todo el pueblo y le des una vuelta a la ciudad cada día por 7 días. Vaya estrategia militar. Sonando trompetas. El 7º día da 7 vueltas. ¿Y esa estrategia militar tiene sentido? Bueno, él creyó. Los sacerdotes entonces creyeron. Los líderes militares creyeron, todo el pueblo creyó. Algunos pudieron haber, como algunos de nosotros, quizás al 2º día, esto no tiene sentido. No es verdad que yo voy a darle otra vuelta a la ciudad. Esto no tiene sentido. Vamos a conquistar, vamos a hacer lo que se hace en una guerra. Ahora paseándonos alrededor de la ciudad. No tiene sentido. Pero eso fue lo que Dios dijo. Y Josué creyó, y los sacerdotes creyeron, y los líderes militares creyeron, y el pueblo creyó. Las proezas de la fe, cuando un hombre cree las palabras de Dios, las promesas de Dios, y contagia a los demás. Todos estos testigos de que habla el capítulo, nosotros vemos en ellos una fe personal que operó en beneficio de muchos y en oportunidades de todo un pueblo. En cada caso, la fe persevera, mantiene su vista puesta sobre el soberano, en el todopoderoso, en el fiel y verdadero. La fe recuerda siempre quién es el que promete, quién es que está detrás de la promesa y sostiene la promesa y por lo tanto el cumplimiento de ella. La fe de Josué se mantuvo firme a pesar de lo que era aparentemente ilógico. Pero él ya había visto muchas cosas ilógicas suceder. Él tenía evidencia de que Dios es todopoderoso. Él tenía evidencia de que Dios estaba con ellos. ¿Sí o no? Evidencia desde el momento que salieron de Egipto, que se pararon frente a la tierra prometida, que él entró a la tierra prometida y él y Gedeón fueron los únicos que dijeron, nosotros podemos porque Dios está con nosotros. Y después tuvo que pasar 40 años en el desierto y ahora regresaron a la tierra prometida. Él tenía evidencia, cruzaron el mar Rojo, y estaba un individuo leyendo esa historia, un nuevo creyente leyendo la historia de cómo el pueblo cruzó el Mar Rojo, como el Señor dividió el mar y ellos cruzaron. Y él tiró un aleluya y un escéptico estaba cerca y dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo que aleluya? No, que mira cómo Dios, lo que Dios hizo. Él partió el mar y el pueblo pasó por el mar. Y él dijo, no, hombre, eso lo que pasa es que en algunos momentos del año
El mar ahí lo que tiene son como 3 pulgadas de profundidad nada más. Y el otro dijo, bueno, está bien. Siguió leyendo. Y más adelante dice, aleluya. Y eso, pero ven acá, no te dije que eso no es así. No, pero imagínate, todo el ejército egipcio se ahogó en 3 pulgadas de agua. Dios es Dios de lo ilógico, pero lo ilógico se convierte en lógico cuando entendemos quién es Dios. Y podemos, por lo tanto, depender. Él sabía, Josué sabía, tenía una fe forense, tenía evidencias de quién es Dios. Y tú y yo también las tenemos. El Señor sigue obrando en nuestro favor. Josué creyó y por lo tanto los demás creyeron. Hermanos, un hombre, una mujer puede hacer toda la diferencia en la vida de su familia o en la vida de la congregación. Y oportunidades hasta en la vida de una nación. Vive para Él, créele, espera en Él y Él hará. Vemos la proeza de la fe cuando un hombre cree las palabras de Dios y contagia a los demás. También vemos las proezas de la fe por medios lo más inusuales. El Señor usa a quien Él quiere usar. Y ahora vamos a ver personas que nosotros no usaríamos. Por ejemplo, ahí que dice, versículo 32. Me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entre ese grupito, miren lo que hay. Sí, hay un soldado fiel a su comandante que fue Josué, pero entonces hay una prostituta, Rahab. Hay un cobarde, Barak. Hay un idólatra, Gedeón. Hay un menospreciado por la sociedad que fue Jefté, pero un bastardo. Un promiscuo, Sansón. Un adúltero y asesino, David. ¿Es el tipo de gente que tú usarías para dirigir el pueblo de Dios? Bueno, yo les voy a someter lo siguiente. No es el tipo de gente que usaríamos ni usaremos. Dios puede hacerlo. Porque Dios transforma. Ahora tú y yo no podemos transformar a nadie. Pero vemos cómo Dios hace cosas absolutamente increíbles a través de personas que son de lo más inusual. Pero también está el profeta sacerdote Samuel. Con la probable excepción de ellos dos, de Josué y Samuel, todos los demás serían personas que nosotros no usaríamos, muy improbables que nosotros usaríamos, pero Él es el soberano y sus planes son perfectos. Ahora, algunos de nosotros estamos dentro del grupo de los que somos más inusuales, porque no tenemos ningún tipo o muy poca capacidad, pero el Señor ha decidido usarnos. Hay personas dentro de las congregaciones que tienen mayor capacidad, dones más refinados, pero el Señor no decidió usarlos a ellos, sino a otros. Algunos de nosotros no sabemos hacer casi nada y lo que hacemos, lo hacemos de manera muy torpe. Pero ustedes saben que Dios quiere usarte de todos modos. Es que el Señor no está pidiéndote que tú seas el Superman de la fe antes de usarte. Cada una de estas personas eran personas inusuales. ¿Quién era David? Un muchachito. ¿Qué hacía él?
bregaba con ovejas. Era un pastor, un muchachito, un pastor. Y sin embargo, el Señor tomó un pastorcito y miren lo que hizo de él. Y aún a pesar de su pecado, el Señor lo siguió bendiciendo y usando. Y lo perdonó. Él se arrepintió y lo perdonó. Rahab, la prostituta. El Señor le tocó, se arrepintió. Y no solamente eso, sino que el Señor la insertó dentro de la genealogía del Mesías. ¿Qué? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos da esperanza. El Dios que no está buscando gente supermana, sino cualquiera. Sí, bueno, puedes reírte, no hay problema. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo tú quieres que lo diga? Dime. Gente con poderes sobrenaturales. Ya, okay, para satisfacción del que hoy trajo saco. Dios no está buscando así gente, está buscando gente como tú y yo. Somos cualquier persona, pero el Señor te quiere usar. ¿Por qué te salvó? ¿Por qué te salvó? ¿Para dejarte sentado en tu silla? ¿Por qué te salvó? Es para que seas instrumento de su gracia. Él puede hacer algo grande contigo. Y nosotros, como una vez, una oportunidad, dijo el pastor Clayton Shumpert, necesitamos ser lo mejor que podamos en un mundo que está en su peor condición. Vemos la proeza de la fe cuando un hombre cree en las palabras, las promesas del Señor, y él contagia a los demás. Vemos la proeza de la fe en las personas más inusuales, pero miren bien, versículo 32, a la primera parte del versículo 35, vemos personas con victorias, con experiencias maravillosas en sus vidas, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad. Todo eso lo hicieron. Sí, el Señor a veces les da a personas victorias dentro de las pruebas. Pero entonces tenemos la segunda mitad del versículo 35 en adelante, lo que leímos. Atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, ¿qué pasó con ellos? Vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados. Yo no creo que la idea es que nosotros identifiquemos en la Biblia cada uno de estos, no es necesario. Pero el propósito es decir, óyeme, sea cual sea la condición, fueron fieles al Señor hasta el final. Fieles al Señor hasta el final. Fieles al Señor a pesar de lo que estaban enfrentando. Y estimados hermanos, ustedes saben bien que ya tú seas sumamente rico o tú seas sumamente pobre o estés en algún punto en el medio, la salvación del alma sigue siendo el mismo milagro. Y la santificación sigue siendo de la misma forma para cada uno. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo dijo que los ricos tenían más problema para convertirse que los pobres. Y nosotros vemos eso en el día a día. Porque confían en ellos. Como últimamente ha salido, ¿verdad?, la noticia de que el dueño de Tesla o el accionista mayoritario de Tesla, el señor Elon Musk, eso fue hace como semana y media, quizás ahora tiene más, no sé,
$273 millones. ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso significa lo siguiente, que desde el rey Saúl hasta el día de hoy, tú tienes que haber ganado $1 millón por semana sin gastar nada para tú lograr tener esa fortuna. ¿Estás entendiendo lo asombroso de eso? Desde el rey Saúl, hace 1000 y pico de años, comienzas a ganar $1 millón por semana, no gastas nada y al día de hoy entonces tendrías la fortuna que supuestamente tiene ese hombre. 22 veces el PIB de Estados Unidos. Bueno, señores, ustedes saben que cuando se vaya, todo está aquí, pero el más pobre también lo va a dejar todo aquí. Lo único que nos vamos a llevar es nuestro servicio, nuestra fidelidad al Señor. Eso es lo que Él valora. Para eso Él te salvó, para que tú pases la eternidad con Él. Pero mientras tanto, mientras estás de camino hacia la casa del Padre, el Señor quiere que tú seas su siervo. Dice el versículo 38 que el mundo de entonces no era digno de ninguna de estas personas. Ni siquiera de Rahab, ni de Barak, ni de Gedeón, ni de Jefté. No era digno de ellos. ¿Qué significa eso? Que no era merecedor de tenerlos en su medio. El escritor quiere enfatizar las personas que vivieron por la fe. No importa si eran ricos, si tuvieron victorias o si no. Estos, el mundo no los merecía tener en su medio. El mundo no estaba al nivel de ellos. La calidad de estas personas no correspondía a la gente de aquel entonces. Eran como perlas echadas a los cerdos. El mundo no merecía el respeto de ellos. Y como vemos en el pasaje, el mundo los aborchonó, los rechazó y los mató. El carácter de esas personas sobrepasaba por mucho el carácter del mundo. ¿Y tú? ¿Y yo? En este mundo que vivimos, una época diferente, el mismo mundo. Una cultura diferente, el mismo mundo. Somos nosotros instrumentos para este mundo. Podría decir el Señor de nosotros, el mundo no era digno de ellos. Ellos sufrieron y sufrieron, y dice que al final, versículo 39, no recibieron lo prometido. Pero ellos están en las manos del Señor. En esta tierra no recibieron lo prometido. Cuando se habla ahí de que unos fueron aserrados, la tradición judía dice que fue Isaías. Isaías, el que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Isaías, el que sirvió a su pueblo durante más de 50 años. Amados hermanos, el éxito de Dios no tiene la misma definición que el de nosotros. ¿Ustedes saben por qué? Porque si nos vamos a la definición de este mundo, Isaías fue un fracasado, Oseas fue un fracasado, Jeremías fue un fracasado,
y cada uno de los profetas fue un fracasado, excepto el que no lo merecía, Jonás. El que no quiso obedecer al Señor fue el que tuvo éxito. Los demás fueron fracasados. Sin embargo, eso no es lo que dice el Señor. Lo que vemos aquí. Entonces el Señor nos ha dado la salvación y nos ha dado habilidades, tanto naturales como sobrenaturales. Eso significa tanto dones que son sobrenaturales como talentos que son naturales, para que nosotros les sirvamos. Nosotros debemos vivir a la luz del Evangelio, hermanos. El versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquellos que predican que Dios quiere que nosotros siempre andemos en victoria, deberían estar estudiando este libro un poquito mejor, de manera particular este pasaje. ¿Y cómo tú estás? En victoria. El Señor quiere que andemos en victoria, siempre en victoria. Por eso es que cuando vienen en estos grupos religiosos, después cuando vienen tribulaciones, aflicciones, sufrimientos, abandonan al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no está conmigo, porque Él me promete victoria y mira cómo yo estoy. Y otros, perdonen la palabra, disparates. Lamentablemente están siendo guiados por falsos maestros. El Señor no promete victoria todo el tiempo. La victoria que vamos a tener no necesariamente es en este mundo. Ahora, el momento que tú partas de este mundo y lo primero que tú veas es la gloriosa faz de nuestro Señor Jesús, tú vas a entender lo que es victoria. Ese es nuestro deseo. Todo lo que Dios te permita tener o no tener es para cumplir el propósito de apuntar a la gente hacia nuestro Señor Jesucristo. Esta es la galería de la fe, algunos le llaman. Y comienza el capítulo 12 diciendo que es una nube grande de testigos que tenían los ojos puestos en Cristo como nosotros debemos tenerlos. Estimados, si tu vida no está apuntando a los demás hacia Cristo, ¿de qué vale? ¿De qué sirve tu vida si no está apuntando a los demás hacia Cristo? Si tu vida no está produciendo impacto eterno en todos los demás, en tus entornos, ¿cuál es la utilidad de tu vida? Porque ya vimos, Elon Musk lo va a dejar todo aquí. Si tú estás trabajando para este mundo, lo vas a dejar todo aquí. ¿De qué sirve? Ustedes saben que en cada funeral hay personas que dicen cosas sobre el que partió. Y como es natural, siempre dicen cosas bonitas. En algunos funerales no dicen nada. No sé por qué. Pero ¿qué van a hablar en tu funeral? ¿Van a hablar de ti o van a hablar de Cristo? ¿Van a hablar de ti o van a hablar de tu Señor, a quien tú serviste? Vivamos para la eternidad, vivamos para el eterno. No importa si pertenecemos al primer grupo que tuvo victorias o al segundo grupo que vivió atormentado todo el tiempo. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El versículo 39 y 40 dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido,
Y entonces dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Podemos ver entonces por último que Dios ha provisto abundantemente para nuestra fe hoy. Alguna cosa mejor para nosotros, algo mejor. El Señor ha provisto algo mejor para nosotros. ¿Qué es? Ellos recibieron las promesas, nosotros recibimos el cumplimiento de esas promesas. Nosotros tenemos el privilegio de ver y experimentar las bendiciones de los resultados de la expiación del Mesías que les fue prometido a ellos. Nosotros experimentamos, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Algo mejor que ellos. Porque ellos no podían ser perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido todavía. Cristo tenía que venir. Por lo tanto, a ellos no les tocaba ser perfeccionados en aquel momento. Nos tocó a nosotros. Qué glorioso, qué bueno, gloria al Señor. Qué bueno que me tocó a mí vivir en este tiempo para apreciar la obra de Cristo. Y dentro de un momento vamos a ver en la cena del Señor algo mejor. Tenemos el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos el mayúsculo privilegio de tener el Espíritu Santo morando en nosotros de manera permanente. Seremos parte de la primera resurrección en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Reinaremos con Cristo durante el milenio. ¿No es todo esto algo mejor? El Señor nos lo ha dado. Los santos del Antiguo Testamento no recibieron esto. Nosotros sí lo estamos disfrutando. Pero el Señor tuvo control de absolutamente todo. Él estuvo en control en todos y cada una de las vidas de estas personas, en cada uno de estos testigos, como dice el capítulo 12. Dios mostró su soberanía en el tiempo, Dios mostró su poder y Dios desempacó toda su voluntad en el proceso y lo sigue haciendo. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? El Señor quiere que permanezcamos fieles a Él en cada circunstancia, en todas circunstancias. Él ha mostrado, nosotros podemos tener una fe forense. Está claro, está demostrado que Dios es confiable, que podemos confiar en Él, que podemos descansar en Él. Está probado que Dios es el soberano, que Él tiene el control, que Él es el que hace proezas a través de los hombres. Podemos confiar nuestra vida a Él en cada momento. Debemos mostrar a Cristo, por lo tanto, en cada momento. Mostrar lo que Él hizo. Mostrar que Él derramó su sangre por este mundo. Un mundo que no es digno de Él, ciertamente de Él no es digno. Nosotros no éramos dignos y no somos dignos de Él, pero el Señor nos visitó con gracia. Hace 41 años alguien comenzó a compartir el Evangelio conmigo. El Señor me dio la gracia para creer. Algunos de ustedes tienen más tiempo en la fe que yo, otros mucho menos, pero todos hemos recibido esa gracia. Gracia que debemos llevar a los demás. El Señor con ustedes. Padre, gracias por esta oportunidad de examinar tu palabra. Gracias, oh buen Dios, por tu cuidado de nosotros.
Señor Dios bueno, pedimos que tú nos visites y nos ayudes a ser fieles a ti, leales a tu nombre. Pedimos, Padre, que nos ayudes a ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, a permitir que Él se levante en nosotros con poder para que llevemos el mensaje a otros. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido a Cristo Jesús, quisiéramos darte la oportunidad para que lo hagas. Si estás aquí y deseas entregarte al Señor Jesucristo, yo quisiera orar por ti y quisiera después hablar contigo. Si deseas hacerlo, déjame ver tu mano. Yo quisiera orar por ti y después, sin avergonzarte, queremos conversar contigo. ¿Hay alguien? ¿Deseas? ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Voy a orar por ti. ¿Alguien más que desea entregarse al Señor Jesucristo? ¿Alguien más? Muy bien. Padre, tú conoces nuestras vidas, nuestras almas, y en este momento también conoce perfectamente a este caballero que levantó la mano. Señor bueno, gracias por visitarnos. Ahora dale el entendimiento que necesita del Evangelio para creer. Y sea tu nombre honrado y glorificado en su decisión y en su vida. Pedimos que le ayudes a creer y a entregarse a ti y a vivir para ti, igual que nosotros, Señor. Ahora te damos gracias por el momento que podemos meditar en lo que tú hiciste en la cruz de manera colectiva a través de la cena del Señor. En Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén.